Capítulo 2, versículo 1. Dios bendiga a Yasmina Chambí, 306 personas que están conectadas, y Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla de Puerto Rico. Dios la bendiga, mi hermana y pastora, que el Señor le bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Entonces vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La vez anterior estábamos hablando de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que nadie se otorga la carta, nadie se presenta en esta carta, pero por los que estudian la palabra y por la opinión que tienen ellos de que Pablo le escribió, yo también tengo la misma opinión por lo que veo de la forma que está escrita la palabra y cómo es que se puede parecer a Pablo. Es muy sencillo. Cuando el apóstol Pablo escribía las cartas, no las escribía muchas veces directamente con su mano, sino que él iba dictándole a alguien que iba escribiendo. Pero en esta oportunidad es muy posible que Silvano haya escrito esta carta y no le puso, a lo mejor por respeto a Pablo, no sé, por algún motivo no puso que él había escrito esta carta. Pero había muchas personas que trabajaban con el apóstol Pablo y muchos creen que fue Silvano que escribió esta carta a los hebreos. Tienen que tener en cuenta que esta es una carta escrita a los hebreos, a los judíos que estaban dispersados. Ya las 10 tribus del norte se habían dispersado, las habían hecho desaparecer en cierta forma los enemigos del pueblo de Dios. El culpable de esto fue Salomón, ¿sí? Él hizo que se dividieran los reinos entre el norte y el sur. Bueno, el asunto es que esta carta, entonces, vemos que comienza, no se presentan, ¿sí? Y ya hablamos sobre el primer capítulo. Ahora vamos a hablar del segundo capítulo, una parte, para que entendamos que esta carta, en el primer capítulo, nos enseña quién es Jesucristo, ¿sí? Él es, dice, la imagen del Dios que no podemos ver, la sustancia, ¿sí? La imagen de su sustancia, dice acá en Hebreos en el capítulo 1, ¿sí? Y a la vez dice que él, por los méritos que él hizo, que él tuvo que, por las luchas que tuvo que afrontar, él todo lo venció, pero sin pecado. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque podemos hablar mucho de todo, pero ¿cuál es la esencia realmente de lo que Dios quiere decirnos en la palabra y quiere enseñarnos? Y lo que nos enseña en el primer capítulo es que Jesucristo es la gloria gloriosa de Dios, que podríamos decir que Jesucristo es la gloria Shekinah de Dios, ¿sí? La gloria gloriosa de Dios, ¿sí? La imagen, o sea, la sustancia de Dios es Jesucristo, ¿sí? Es algo extraordinario. Entonces, dice que, bueno, habiendo hecho los méritos Jesucristo
venciendo todo lo que tenía que vencer y todo lo que tenemos que vencer nosotros, porque Él lo venció primero para demostrarnos que nosotros también podíamos vencer al pecado. Entonces, acá podemos tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, qué es lo que trata ya de decir en el capítulo 2. ¿Sí? Jesucristo hizo lo que tenía que hacer y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ahora, nosotros también queremos sentarnos con Jesucristo. Nosotros también queremos tener una vida eterna. Pero, fíjense qué hay que hacer. Acá, en el segundo capítulo, en el versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea que cuando la palabra dice negligente, es una persona extraviada, es una persona que no le interesa quedar bien con Dios. Y el que es negligente con Dios, por lo general, es negligente en todos los sentidos y con todas las personas. Entonces, acá dice, bueno, que seamos diligentes, ¿sí? Que tengamos y pongamos más atención, ¿sí?, a la salvación que nosotros hemos recibido, que tengamos el comportamiento imitando a Jesucristo, como Él lo hizo para demostrarnos cómo hay que ser con el Padre. Ahora nosotros, teniendo un hermano mayor en la familia, debemos mirar al hermano mayor cómo hace las cosas para agradar al Padre. Entonces nosotros debemos imitar a Jesucristo, nuestro hermano mayor, para quedar bien con el Padre Celestial. Si realmente tenemos la intención de ser, Jesucristo es heredero del trono. Y si nosotros hacemos las cosas como debemos hacerlas, vamos a ser coherederos con Cristo Jesús. Entonces lo que herede Cristo lo vamos a heredar nosotros, por los méritos de Él, por los méritos de Cristo. Ahora, ¿qué pide Dios en su palabra? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Y porque generalmente vamos a la iglesia, por ahí hacemos como que estamos viendo al que predica y resulta que terminamos cerrando los ojos y durmiéndonos. Y no sabemos ni qué se predicó. ¿Sí? Dios bendiga a Rosy Jiménez de México. Dios la bendiga a mi hermana. Gracias por compartir conmigo. Dios la bendiga a usted y a toda su familia, igual que a la familia de Chambí y la familia de la pastora Santiago Padilla. Como les digo, una de las cosas es que, gracias mi hermana, Dios bendiga a mi hermana Rosario, que entiendo que ya se fue de Santo Domingo a Estados Unidos. Dios la bendiga. Y Dios bendiga a su familia también, mi hermana Juana Rosario. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra? Tengamos atención a la palabra. No vayamos a los cultos por cumplir, para que nos vea el pastor, para que nos vean los hermanos, para que, como quien dice, hacemos acto de presencia y ya hemos cumplido con Dios, hemos cumplido con los amigos que nos vieron, ¿sí? Pero acá se trata de fe.
Y la fe no es cumplir, sino la fe es una relación de amor de nosotros con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es la fe. Ahora, siempre que hablo de una relación, tengamos en cuenta una relación cuando son novios. El novio siempre trata de agradar a la novia, siempre trata de hacer cosas y tener atenciones con la novia para conquistarla, para demostrarle el amor, ¿sí? Como el esposo a la esposa, ¿sí? Es una forma de demostrarle el amor a través de pequeñas cosas, pero que son grandes en realidad. Y nosotros debemos hacer así con el Señor, realmente demostrarle a Dios a través de Cristo que amamos a su Hijo sobre todas las cosas, porque ustedes tengan en cuenta que Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la única forma de llegar a Dios. Dios dispuso que a través de Cristo llegáramos a Él. Dice el Señor, nadie llega al Padre si no es por mí. Y Jesucristo también dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. O sea que es un conjunto donde nosotros tenemos que agradarles a ellos. Y recuerden que todo este trabajo se produce a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el Padre ordena al Espíritu Santo, el Espíritu Santo actúa, nos revela a Cristo y llegamos a los pies de Cristo y sentimos, ¿sí?, ese amor de Dios. Y ese amor es el que no quiere Dios que lo perdamos. Entonces dice, es necesario que tengamos más diligencia, que atendamos bien las cosas que hemos oído y que las hagamos. Porque no quiere Dios que seamos oidores olvidadizos. ¿Sí? Para que tengan en cuenta, entonces dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que a medida que vamos escuchando la palabra, se va aumentando nuestra fe. ¿Sí? Y dice, no sea que nos deslicemos. Porque el hecho de, ustedes tengan en cuenta esto en una pareja, si en un esposo y una esposa, si el esposo ama a su esposa, no va a querer perder el amor de la esposa por cualquier cosa. Entonces dice, no sea que nos deslicemos, no sea que perdamos en un momento el amor de nuestro Señor Jesucristo o hacia nuestro Señor Jesucristo, y no sea que nos deslicemos en esta fe, ¿sí? No sea que nos deslicemos en esta fe. En el Salmo 73, espero haberlo dicho bien, allí hablan algunos, ahí habla de aquellos que miran a los impíos, que progresan y un montón de cosas. Y al pensar tanto en eso, el progreso de los impíos, el que estaba contando dice, casi se deslizaron mis pies y pierde la salvación. Alcanzó a recuperarla, alcanzó a razonar. Ahora acá dice, bueno, no vaya a ser que nos deslicemos por la falta de amor al Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión
y desobediencia, recibió justa retribución. ¿Sí? Entendamos bien. ¿Sí? Esta, dice, la palabra que fue dicha por los ángeles, en realidad fue firme. Y todos aquellos que, después de haberle escuchado el mensaje, han transgredido y han estado en desobediencia, transgredir la ley de Dios y desobedecer trae una justa retribución. Aquellos que hacen el bien tienen una justa retribución, que es la vida eterna. Pero aquellos que transgreden la ley de Dios y están en desobediencia, van a recibir la justa retribución de acuerdo a la transgresión y a la desobediencia, que es la muerte eterna. Fíjense que yo escucho muchos mensajes, pero ¿quiénes hablan de la primera muerte y de la segunda muerte? ¿Sí? La primera muerte es para resucitar para vida eterna, pero la segunda muerte son los que se van al infierno. ¿Sí? ¿Sí? Resucitan para muerte y muerte eterna los de la segunda resurrección. Y eso no se predica, nadie predica de eso. Están muy ocupados en muchas cosas que no corresponden realmente a la palabra de Dios y a la sana doctrina. Entonces, los justos reciben la corona de vida, la vida eterna, pero los desobedientes y transgresores van a recibir la entrada para el infierno. No hay escapatoria. ¿Sí? Hay muchas personas que no les interesa ahora cumplir con Dios. Y empiezan a hacer cálculos para decir, bueno, ¿cuándo vendrá Cristo? Si yo puedo portarme mal unos 2 días antes de que venga, y los 2 días últimos, cuando ya sé que va a venir el Señor, me porto bien, hago todo bien y sé que me voy con el Señor. Pero no es así. La palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ahora, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? O sea que, porque hay personas que dicen, bueno, yo no quiero la vida eterna, no me quiero portar bien, no quiero agradar a Dios. Bueno, entienda que se va al infierno, le guste o no le guste, quiera o no quiera, porque mientras estamos vivos nosotros podemos decidir dónde vamos a ir. Pero cuando muramos ya no podemos decidir nada. No se puede decidir nada. Ya es Dios el quien decide. Y tengan en cuenta, como siempre les digo a las personas, no es que se muere y ya no existe nada más. No. Toda persona, después de la muerte, ya es eterno. No piense que las personas van a vivir o van a morir y de una vez mueren y ya no saben nada más. No. Está la primera muerte, que es para vida eterna. Y se resucita para vida eterna. Pero está la segunda muerte, que muere y muere porque al no tener méritos o al no haber recibido los méritos de Cristo para salvación, se va al infierno. No lo decido yo. Está escrito en la palabra y las personas son las que deciden hoy día a dónde van, qué es lo que quieren. Y bueno, ¿cómo vamos a escapar?
si no recibimos la salvación que Dios tiene preparada para nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿O qué van a hacer las personas que no quieran acudir al llamado de Dios? ¿Sí? Yo ya decidí por Cristo, decidí seguir a Cristo. Y no es porque sea fácil, no, decidí seguir a Cristo. Es un ejercicio. El vivir con Cristo, vivir para Cristo, agradar a Dios, es un ejercicio. Es un ejercicio espiritual. Muchas veces fallamos. Muchas veces fallamos. Pero tenemos que volver otra vez a comenzar de nuevo. Arrepentirnos realmente, pedirle perdón a Dios y decirle, bueno, Dios mío, comenzamos de nuevo. Ten misericordia de mí. ¿Sí? Porque siempre, por la misericordia de Dios, estamos aquí. Por la misericordia de Dios, yo estoy hablando a través de Facebook o las redes sociales. Por la misericordia de Dios, porque Dios lo quiere. Podría no estar haciéndolo. Podría no estar agradando a Dios. ¿Por qué digo predicar? Porque Dios me dio para predicar su palabra. Y ese es mi trabajo. Entonces, debo agradarle con lo que Él me dio como tarea. Es mi tarea predicar. Es mi trabajo. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios me lo ordenó. Si lo hago de buena gana, y bueno, qué bueno. Pero si lo hago de mala gana, el mandamiento y la encomienda de Dios de predicar el Evangelio me ha sido dada. Y aunque de mala gana, tendré que hacerlo. Pero gracias a Dios que lo hago de buena gana. ¿Sí? Lo hago de buena gana. Lo hago de amor, con amor. Porque ¿qué es lo menos que puedo hacer yo por todo lo que Dios hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo? Entonces, Dios ha hecho llamamientos de todas formas, de todas maneras. Como veíamos en el capítulo 1 de Hebreos, primero por los profetas llamaba, ¿sí? Y les predicaba y les anunciaba. Y después dice, en los postreros días, en los cuales vivimos ahora, nos ha hablado y nos habla el Señor. Y nos dice, ¿ustedes cómo van a escapar de la salvación que nosotros les estamos dando, regalando, solo por fe? ¿Cómo van a escapar? ¿Qué creen que van a hacer? ¿Que porque no reciban la salvación está todo bien? No, es infierno. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Sí? O sea que nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra. Él predicó la palabra. ¿Sí? Los primeros que la recibieron, como los apóstoles y los primeros obreros, ¿sí? Los mensajeros que tenía, los 70, recibieron la palabra. ¿Sí? Y bueno, esa palabra fue recibida y confirmada por aquellos que la escucharon. Y esa palabra se va transmitiendo de generación en generación, hasta el día de hoy, con la bendición, que son 4 generaciones que, contándome a mí, hasta mis bisnietos, están escuchando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, me toca a mí trabajar, difundir el Evangelio, porque ya los que le recibieron primeramente confirmaron la palabra que recibieron. Y hoy yo puedo confirmar la palabra por los que me siguen, ¿sí?
familiares que me siguen y por cuántas personas escucharon la palabra que fue anunciada, en la cual Dios me ordenó que lo hiciera. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Siempre, Dios bendiga a Joy Luciani, Dios la bendiga. Yo quiero que ustedes entiendan algo por la cual, lógicamente, Dios en su misericordia lo hizo para mantener mi fe. ¿Qué hizo Dios? Bueno, me mandó a trabajar y en mi trabajo, en mi camino, que me puso nuestro Señor Jesucristo, a dónde debía trabajar, las puertas que se abrían, eran abiertas por Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo hizo el Señor para aumentarme la fe a mí? Y bueno, permitió que orara por las personas, que fueran sanadas, que recibieran milagros, que se levantaran paralíticos de las sillas. ¿Sí? Eso permitió el Señor para aumentar mi fe y aumentar la fe de aquellos que veían y miraban. ¿Cuántas personas paralíticas se levantaron de la silla? ¿Cuántas personas Dios le hizo columna nueva delante de las personas? ¿Cuántos dieron testimonio? Hay tantas cosas que yo vi que hizo el Señor, que yo podría contar y aburrirlos. Decir, bueno, el pastor Luciani lo cuenta para que vean quién es. No, yo lo cuento para que vean quién es Jesucristo. Porque ningún milagro se puede producir sin el poder del Espíritu Santo y la manifestación de poder de nuestro Señor Jesucristo. Nada se puede producir. Entonces, nos envía a trabajar, nos da poder, se manifiesta el poder de Dios y aumenta nuestra fe. Y escuchamos la palabra y se aumenta nuestra fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, amigas y amigos, no hay otra cosa mejor, no hay nada mejor que seguir a Cristo, predicar su palabra, cuidar la salvación que Él nos ha dado, nos ha regalado. ¿Por qué? Y bueno, porque la salvación no se puede comprar. Es una salvación que Él nos ha regalado y la recibimos, esa salvación, solo por fe. No necesitamos ser ingenieros para recibir la salvación y tener el conocimiento para recibirla. Se puede ser un ingeniero y se puede ser analfabeto, porque la fe viene por el oír. ¿Y cuántas personas analfabetas son creyentes? ¿Y cuántas personas que son profesionales ignoran a Cristo? Porque se sienten más grandes que Cristo y piensan que el Evangelio es para los pobres. Pobres de ellos, ¿sí? Que no quieren recibir la salvación. En el caso mío, yo me recibí técnico mecánico de aviación. Después en Estados Unidos, aprendí técnico en radio y televisión, a colores, todas esas cosas. Ahora soy constructor. También aprendí de construcción. Estudié. Pero esas cosas no me salvan, sino que me salva al tener fe en Cristo Jesús, que Él murió por mí, que derramó su sangre por mí. Entonces, ya habiendo hecho el sacrificio el Señor, habiendo dado el primer paso el Señor, ¿qué me queda a mí? Me queda a mí seguir adelante, esforzarme, perseverar hasta el fin para ser salvo. ¿Sí? Para ser salvo. Pero
Es tan grande el amor de Dios que no es una salvación que uno recibe para decir, bueno, ya soy salvo yo, ya me quedo tranquilo. No, mi salvación ha sido con un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y si usted lo hace con fe, las señales van a seguirlo. Usted no va a seguir las señales, sino las señales espirituales, las manifestaciones del poder de Dios van a seguirle a usted. ¿Sí? Y cuando esté trabajando a tiempo completo con Dios, usted no se imagina, aquellos que no lo han hecho, no se imaginan lo que es trabajar todo el tiempo para el Señor y ver su mano de bendición. Hoy día estaba en un lugar y había que hacer algunas cosas y Dios mandó ángeles para hacer la fuerza que había que hacer en esta construcción. Fueron minutos y solucionaron los problemas que teníamos que solucionar. ¿Sí? Entonces, hasta Dios envía ángeles cuando estamos haciendo trabajos para nosotros vivir. Hermanos y hermanas, amigas, hermanos, amigos, pastora Rosy Jiménez, Juana Rosario, Yasmina Chambí, pastora Carmen Santiago. Bueno, que Dios les bendiga y no descuide ninguno su salvación, porque el Señor nos ha regalado una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a descuidar? Tanto sacrificio que se hizo para que la recibiéramos. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es creer, tener fe y decirle: Padre, yo recibo el sacrificio de Cristo en mi corazón. Recibo el sacrificio de Cristo en mi corazón. Recibo la salvación. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me dejes entrar a la gracia que es por Cristo Jesús, por los méritos de Jesucristo. Hermanos, hermanas, amigas, amigos, que el Señor les bendiga y gracias por compartir conmigo. Y estaremos nuevamente el día viernes otra vez juntamente para compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias a todos.